y ahora se encontraban en el supermercado buscando ingredientes para una cena. Pues últimamente los dos estaban cenando juntos. Pero Taya eso se le hacía curioso. Primero puso límites de que no se hicieran ilusiones y no tienen otro tipo de relación. Ahora están haciendo esto, cenando juntos, formando un hogar. Pero mientras ese hogar se formaba, otro se destruía. Pues Micheol ya se estaba fastidiando de Ari, escuchando cómo ella presumía y derrochaba dinero, mientras ella seguía en su mundo, diciéndole que con Micheol a su lado podrían comprar un nuevo carro. A él se ponía a pensar, ¿de verdad Ari era así de inmadura? ¿Y nunca se había dado cuenta de eso? Pues sí, siendo una niña consentida, nunca le habían dicho que no, nunca había carecido. Por eso es así de derrochadora de dinero. Y así, lentamente esta relación se estaba destruyendo. Y más, porque Micheol le ponía límites claros. Y Ari se molestaba, pues le preguntaba ¿cuándo se van a casar? Hablaba de hijos también. Que eso sí que lo asustaba a él. Pero ya sabían, ya habían hablado de esto, incluso discutido. Tenía que pensar seriamente. No podía casarse nada más así porque sí. Además estaba muy joven, pero para Ari eso no era así. Y antes de que se pusieran a discutir, Micheol siempre la callaba con besos y con algo más, para que a ella se le olvidara rápidamente esto. Pero Ari no aceptó esta vez. Dijo que siempre hacía lo mismo cuando sacaba el tema. Ella quiere casarse, quiere hijos, quiere el siguiente paso y está muy segura que quiere con él. Así que no entiende por qué Micheol huye cada vez que hablan de ese tema. Pero él lo sabía. ¿Matrimonio? ¿Hijos? Ya lo había intentado una vez y fracasó horriblemente. Además, Ari solo era un pasatiempo, un escape de la realidad. Mientras Taya y Jaeso cada vez iban más bien, la llevaba a su casa lista para despedirse. Pero Jaeso empezó a decir que si se irá tan pronto porque no podía quedarse a cenar. El otro día hizo una cena para ella porque no podía devolverle el gesto. Pero él lo sabía, sabía que quería que se quedara, que pasara algo más. Y la molestaba para que ella lo dijera directamente. Pero sabía que Jaeso siempre tenía tanta vergüenza. Intentó cerrar la puerta y decir que si no quiere, pues no. Pero Taya impidió que se cerrara esa puerta y le dijo que claro que sí. Así, estos dos se quedaron juntos a dormir y Jaeso pensaba en él. A veces Taya suele ser tan frío, expresión fría, mostrar sus sentimientos con pocos actos o gestos, pero le parecía tan lindo que incluso en un impulso lo llegó a besar, cosa que lo sorprendió a los dos y a ella la dejó bastante avergonzada. Pero Taya se emocionaba. Eso quería, avances, demostrar que estaban avanzando en esta relación. Así que esto no terminó en ese simple besito inocente, sino pues terminó en algo más pasional. Mientras Micheol, después también de acabar de hacer eso, veía su celular. Habían pasado varias semanas y no había recibido ni un mensaje de Jaeso, ni uno. Casi al mismo tiempo el conflicto se conectaba. Taya se quedaba a mirar la belleza de Jaeso después de aquella tan refrescante noche y veía su celular. Casi se estaban acercando a este conflicto, los dos conectándose, hablándose, pues Micheol estaba bastante molesto. Mensajes y mensajes le había mandado y ella no lo había visto, le parecía increíble. Y más que ya habían pasado varias semanas y ella no empezaba a rogar. Ni un mensaje, ni una pregunta, ni nada. Era bastante extraño. ¿Por qué no lo había hecho? Esperaba que con mandarle esos mensajes, Jaeso se volviera loco y empezara a rogarle otra vez. Pero la verdad recordaba todo. Esas palabras, esa vez que explotó todo, le había fascinado. Además, Jaeso no podía superarlo. Sabía que nadie más se fijaría en ella más que él, así que no había nada de qué temer.
Pensaba que podía regresar con facilidad, pero no sabía que alguien mucho más celoso y posesivo que él tomaba el celular. Veía los mensajes que él le estaba mandando. Un contacto, un número desconocido. Ya no había nombre en ese contacto, pero claramente sabía quién es. Aquel ser desagradable que podía y creía que podía regresar así como si nada. Pero no sabía que él era el que tenía el celular. Y aunque ahí parecía no saber el PIN, algo sí le alegraba. Ese contacto ya no tenía nombre, lo que significa que Jae-soo se esmeró tanto en borrar el contacto y bloquearlo. Pero la verdad es que Taeya también se sabía el código de Jae-soo, porque aquella vez donde estaban en el conveni, que le había insistido tanto en que le pasara su número de celular, él de reojo mientras Jae-soo se lo pasaba, vio claramente el PIN de ella, así que no fue tan difícil desbloquearlo. Observaba todos los mensajes que le mandaba, sintiendo tanto enojo, tanto desprecio. ¿De verdad planeaba regresar así? Pero esto no iba a ser tan fácil. Le fascinaba esta actitud. Le fascinaba que él estuviera mandándoles mensajes, tratando de atormentarla o de hacer que no olvidara su lugar. Pero aquí estaban los dos. Después de un acto tan pasional, estaban abrazados. Pero él no se quedaría de brazos cruzados. Eliminaba el contacto y lo bloqueaba para siempre. Le daban impulsos de hacer algo más, de marcar su territorio. Pero cuando ese enfrentamiento, no podía simplemente acercarlo cada vez más. Porque Jae-soo de verdad lo aceptará con los brazos cruzados cuando él pretenda regresar. O en esa pelea tendrá que escoger Micheol o él. ¿Lo escogerá él? ¿O escogerá a ese sucio bastardo que le ha hecho tanto daño? Así que por eso no podía apresurar las cosas, porque no tenía seguridad. Mientras su hermano también seguía atando cabos y buscando, o más bien buscando una noche de locura nuevamente. Pues una joven llegaba a él, mencionando que había conocido a su hermano, un hombre más guapo y más alto que él. Claramente le molestaba. Pero sí, incluso le preguntó si tenía novia o algo, y él claramente le dijo que sí. Pero eso era justo lo que él quería. Después de tanto buscar y buscar, como si nada llegaba la respuesta de eso. Su querido hermanito no era una simple pared, que no tenía rastros de nada, y todo lo hacía tan invisiblemente. Sí había una mujer, sí había una novia, algo con que atacarlo y atormentarlo, y eso era lo que le fascinaba saber. Sí, había buscado tanto eso, y aquí, una chica en este club, le había acercado más a la verdad. Pero no solo eso. Jae también disfrutaba una noche con una conocida, platicando de los amoríos y de todo. Aunque Jae estaba un poco raro, pues esta mujer presumía de haberse metido con la expareja de una de sus amigas. Pues era fascinante ese rostro, y también revelaba un inusual tatuaje de Jae. Pero antes de que esto siguiera siendo pasional, su celular sonaba. Un número marcaba, pero no se esperaba que los problemas estaban a punto de aparecer. Pues saber quién le estaba llamando le hizo que tuviera tanto miedo, tantos escalofríos en todo el cuerpo. Pues quien le hablaba no era Taeya, ni otro compañero, sino el mismísimo presidente, que decía que hace mucho no le pasaba sus reportes ni nada. Ni siquiera veía su cara. Así que ahora mismo quiere saber dónde está su hijo y quiere verlo. Así, Jae inventaba una excusa. Le decía que ahora mismo Taeya estaba en una reunión con sus amigos. No se encontraba en casa. Pero así, tan rápido corrió. Sabía que tenía que llegar. Pero así le decía que tenían que reunirse en el departamento de Taeya, ya que no hay nadie. Quería juzgar en persona qué es lo que había diferente. Pues sí, por si Jae no se acordaba, le había pagado por que le informaran acerca de todo de Taeya. Y hace mucho no había reportes. Jae sabía que eso era realmente malo
y peligroso, pues sabía que en el departamento había rosas tiradas, las curitas, los cigarros, todo recuerdo, objetos que le recordaban a Jaeso. Y obviamente si el presidente llegaba y veía todo eso, sabía que todo se saldría de control. Así que tan rápido inventó una excusa. Le decía que sí, ahora mismo se van. El joven amo todavía no regresará a casa, entonces es momento de que se reúnan allá. Y sí, él de todas formas y tan rápido se vistió y se fue corriendo. Sabía que tenía que llegar, pero recordaba ese trabajo. La primera vez que había llegado, preguntaba acerca de eso, pues era tan extraño. Los habían seleccionado de una manera muy minuciosamente. Y la verdad, el trabajo desde lejos se veía tan peligroso, pero era una suma bastante grande, por eso mismo había aceptado. Pedía consejos a sus compañeros, qué es lo que hará, pero él simplemente le decía que en este trabajo usualmente se mantiene la boca cerrada, pero para lo que le habían contratado era mejor hablar todo lo que se le preguntara, decir todo. Y al quien le deben de tener más respeto es al jefe, porque así le decían a él que no será un guardaespaldas, sino él tendrá otro tipo de actividad diferente. Le habían encargado a cuidar a uno de los hijos del presidente. Él lo sabía. Cuidar a un niño mimado, a un niño que había nacido con una cuchara de oro. Y más que todos hablaban con confidencialidad cuando hablaban de ese hijo, por lo que era obvio, era el hijo ilegítimo del presidente. Un niño tan extraño. Y era raro. Sabían que su jefe era tan sombrío que no se veía mujeriego ni que tuviera mujeres alrededor, pues hasta a ellos que son hombres les daba tanto pánico. Pero entonces, ¿cómo había un hijo ilegítimo? Pero parecía que su tarea iba a ser sencilla, cuidar a un niño mimado. Pero al momento que lo conoció supo que era tan diferente. No era igual al resto de chaebol o niños ricos que había visto antes. Él parecía tan indiferente, y sí, cada paso del tiempo se daba cuenta de lo raro que era. Tenía tanto dinero, pero no gastaba. Tenía incluso gustos musicales extraños. Cada parte de él era como un bicho raro. Vivía con lo que necesitaba. No tenía excesos, no hacía completamente nada, no tenía hobbies. ¿Y con las mujeres? Varias mujeres se morían alrededor. Casi siempre recibía confesiones, incluso insinuaciones de otro tipo, y él siempre las rechazaba. De esa manera tan fría y callada como era siempre. Incluso veía mujeres desesperadas rogándole por estar con ellos, rogándole por incluso ser escogidas. Pero él siempre lo rechazaba. Pero fue tan sorprendente ver cómo él estaba obsesionado, tan obsesionado con una mujer divorciada y mucho más grande que él. Pero bueno, para gustos, cada quien. Pero lo que él parecía una inocente relación al principio, conforme pasó el tiempo, se daba cuenta que en realidad era una obsesión. Y por más que lo tuvo presente y se le hacía curioso al principio, no tuvo el valor para parar todo eso. Un problema que lentamente se estaba acercando. Porque cada vez que era rechazado o apartado por aquella mujer, Taya cometía actos completamente diferentes. Aquel sereno muchacho enloquecía, golpeando gente, haciendo vandalismo, incluso asesinando personas. Y eso era lo que querían que vigilara. Eso querían que informara. Pero no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta. Aquel muchacho no estaba enamorado, estaba obsesionado. Cada vez más se hacía tan retorcido ese gusto por aquella mujer, que realmente superaba lo normal, superaba el amor, superaba lo obsesivo. Y ahora corría por llegar a ese departamento y sacar todo que anunciaba que él estaba enamorado de aquella mujer. Porque esa mujer era lo que el presidente evitaba. Y sí, era tan raro, un presidente tan frío y sombrío que sería capaz de mandar a ocultar o enterrar a uno de sus hijos de su propia sangre. Ahora mandaba a vigilarlos. ¿Por qué vigilarlos?
Se sabía que esos dos estaban enfrentándose para heredar todo, pero se supone que Taya era un hijo ilegítimo. ¿Por qué no darle todo al el hermano mayor, al heredero de todo? Pero no, aquí había algo detrás. Algo sombrío estaba pasando, por eso lo mandaron a vigilarlo. Pero lo sabía. Si el presidente se enteraba de la existencia de aquella mujer, mandaría a callarla. Y eso sería completamente horroroso. Porque sí, sabía que Taya ya había sobrepasado los límites con esa mujer. Esos encuentros ocasionales que él había hecho minuciosamente para encontrarse con ella, entablar una conversación. Ahora él corría, según había sido contratado por su jefe, y ahora corría desesperado para ocultar todo rastro de aquella mujer. No sabía lo que estaba haciendo. Sabía que podía perder la vida por estar haciendo eso. Pero ahora, ¿le guardaba fidelidad a Taya en vez de su jefe? Con lo aterrador y con lo macabro que podía ser, ahora cuidaba las espaldas de un niño rico. No sabía lo que le pasaba y por qué estaba haciendo esto. Y él había llegado a ese departamento. Pero lo que no sabía es que lo que él estaba tratando de ocultar ya había sido visto. Porque sí, Taya no estaba siendo cuidadoso. Y él también había bajado la guardia con todo esto.